Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros. El día de hoy tenemos a un invitado que me causa una alegría tremenda tenerlo acá. Era una persona con la que había querido hablar desde hace tiempo. Cuando fundamos este podcast y digamos Legal Bros como firmas, siempre, digamos, fue una persona que tuvimos como referencia porque su podcast es una referencia pues para todos aquellos que escuchan este formato en Colombia. Tenemos el día de hoy a Andrés Acevedo. Bueno, les cuento un poco de Andrés para los que no lo conocen. Él es cofundador de 13%, Pasión por el Trabajo, el principal podcast en español en temas de carrera profesional y trabajo. Él también escribe en Cumbre, la plataforma especializada en liderazgo del CESA, y tiene un blog que se llama No es Humo, donde escribe sobre trabajo, comportamiento humano, mercadeo, y él ha sido reconocido, digamos, en la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana. Entonces, Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué chévere que estés acá hablando con nosotros. Gracias a ustedes, Daniel, Mateo, por la invitación. Qué bueno estar acá. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando pues de 13%, que yo acá les cuento que yo soy súper fan. No me he escuchado todos los episodios, pero me he escuchado una gran parte. El primero lo escuché precisamente en mi primer trabajo en el 2018, ¿Qué era y no sé, dónde? en una firma de consultoría en el área de derecho tributario en Price. Ya. Y me tocaba hacer mucho trabajo monótono, entonces fue como, bueno, necesito algo de formato largo, entonces comencé a escuchar 13%, y de pronto ahí comenzó también mi inconformidad por ciertos puestos de trabajo. Ok. Entonces, ayer que estuve revisando, digamos, como para hacer un poco de background e investigación, vi que ustedes antes tenían como un episodio de pilot que ya no tienen. Sí, 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 sí. Nosotros empezamos entrevistando a dos amigos con la idea de perderle miedo pues a hacer entrevistas. Entonces, en mi casa, en mi apartamento, en ese momento yo vivía en Bogotá, en Chapinero. Llevamos a una amiga que se llama Alejandra, que es psicóloga y trabaja de profesora en un colegio. Y luego, en el apartamento de Nicolás, que hace poco se mudó, invitamos a un amigo de la carrera, que nosotros estudiamos derecho, y era como de los pocos abogados que les gustaba ser abogados. Entiendo, ustedes dos también son abogados, y podrán saber de qué está hablando, que no muchos abogados precisamente disfrutan lo que hacen. No, en gran Em, parte de este podcast se trata de eso. ok, sí. Entonces, la entrevistamos a él y a ella, y bueno, ahí perdimos un poco el susto. El episodio o sea, la entrevista con ella sí no la editamos porque no fue tan buena como la otra, pues que igual es malísima, o sea, yo lo escuché por error, ese episodio piloto estos días y es, o sea, es tenebroso, o sea, uno siente unas cosas, pues, una vergüenza propia muy grande. Em, y ese que hicimos con nuestro amigo, pues, abogado, sí lo editamos y se lo enviamos a un grupo de gente y ellos, pues, nos dieron feedback. Ese fue como nuestro piloto y ya a partir de ahí ya sí nos pusimos un poco más serios, compramos la grabadora, ajustamos lo que había que ajustar y ya, pues ahí fuimos empezando. Bueno, yo creo que es pues muy parecido a lo que nosotros hemos venido haciendo, obviamente ya es mucho más tiempo, ya es mucho más estructurado y seguramente nosotros en algún momento haremos lo mismo, pero exacto, o sea, nuestro pilot fue los dos sentarnos a hablar de por qué comenzamos con esto, cuál era la iniciativa, no solo del podcast, sino de la firma y también como para ir perdiendo miedo, soltándonos. Los primeros capítulos eran pues amigos y familiares pues que si quedaba mal, podíamos repetirlo, como que no hubiese tanto el problema como no, es que se cayó la grabación y pues Sí, era presencial, entonces, obviamente presencial, a veces la gente no se anima tanto o uno no conocer de pronto cómo manejar el formato, entonces, pues yo creo que también nosotros hemos aprendido ya casi en estos 9, 10 meses que llevamos haciendo esto. Y pues lo que dice Daniel, por eso te tenemos hoy en día acá, porque hemos empezado a manejar ya mejor el formato, saber cómo le gusta de pronto a las personas que se maneje
el tema del tiempo, de la charla y todo eso. Entonces, pues también chévere ir aprendiendo, digamos, de ustedes que ya más tiempo en el ecosistema. Total. Bueno, yo me quería entrar a una pregunta complicada y obviamente es muy general, pero es, digamos, para los que no han escuchado tu podcast, digamos, el 13% viene de ese porcentaje de personas que realmente se apasionan, aman, sienten satisfacción con su trabajo, mientras que el restante 87, digamos, sienten algún malestar, no se sienten contentos. Ustedes después de tantas entrevistas y habiendo entrevistado y charlado con gente tan crack, ¿qué pueden decir que tienen en común ese 13% de gente que sí le gusta su trabajo? ¿Han encontrado como Mm. patrones que se repitan? Sí, esa siempre es como la pregunta del millón. Es difícil, a mí me gustaría tener como algo más estructurado, porque si escuchan nuestro podcast, pues se van a dar cuenta que nosotros tenemos entrevistados de todos los, ¿no? De todos los orígenes, de todas las disciplinas, gente con trabajos que uno llamaría profesionales, ¿cierto? Que están como ejerciendo sus carreras, pero también gente no profesional, que por ejemplo venden aguacates en la calle, o que son guardias de seguridad en una cárcel. De manera que trazar como esa línea transversal e intentar como sacar de todos ellos cosas siempre es muy difícil. Es un ejercicio difícil. Eh, yo diría que esencialmente es una manera de relacionarse diferente con el trabajo, ¿cierto? Yo creo que sí, tal vez lo más básico y lo más generalizable a todas las personas es, para ellos el trabajo no es una transacción en la que yo doy mi tiempo a cambio de que un empleador me dé dinero, ¿cierto? No es una transacción de tiempo a cambio de dinero, sino que es algo más allá, es en ciertas ocasiones una manera de expresarse, ¿cierto? De estar en el mundo. En otros casos, una manera de crear algo, de juntar gente y de coordinarse para sacar un proyecto que no podrían sacar como individuos. Em, entonces, pues sí, la respuesta es un poco aburrida porque como es muy difícil encontrar generalidades entre personas tan diversas, pero, pero te diría que es eso, es esencialmente, en el fondo, es una actitud diferente frente al trabajo. Ahora, antes, yo creo que la respuesta a esa pregunta era que eran personas muy curiosas, pero yo creo que eso aplica sobre todo a gente como con carreras profesionales, ¿cierto? Eh, pero sin duda, o sea, no vas a ver, todos tienen como una suerte como de energía vital y como cierta voracidad de querer como conocer el mundo, ¿sí? Como de aprender mucho, porque finalmente, o sea, lo que uno se da cuenta es, esta gente 13% no necesariamente son los workaholics, ¿cierto? No son los que su mundo gira únicamente alrededor del trabajo, sino que son los que tienen como muchos mundos, ¿cierto? Y entre más enriquecido tienen como el portafolio de sus propias vidas, entre más intereses tienen, pues viven mejor y finalmente tienen una manera más sana de lidiar con esa parte de la vida que igual es importante, pero que no lo es todo, que es el trabajo. Creo que es eso. Bueno, para mí se desprende otra pregunta y es, después de todas estas entrevistas y lo que dices, como la diversidad de personas que han entrevistado, tanto profesionales como no, para ustedes de pronto ese 13% ha cambiado, ha aumentado, disminuido o cómo pueden, digamos, hoy en día después de tanto tiempo establecerlo. Pues, a ver, o sea, la estadística ha cambiado. La misma firma encuestadora ha hecho la cosa año tras año y entiendo que la última fue 19% o algo así. Por supuesto, no vale la pena sacrificar la marca, que suena bien además, ¿no? 13 suena mucho mejor que 19, 15. No vale la pena sacrificar la marca, pues simplemente porque haya cambiado la estadística que sustenta la marca, aunque eso suene absurdo.
Entonces la estadística ha cambiado, pero yo creo que además hemos logrado algo interesante y es que cuando uno nombra las cosas como que las vuelve a traer a la existencia, ¿cierto? A veces hay como realidades que viven, que existen, pero que eh, no están como afinadas para el ojo humano, ¿cierto? Como hasta que uno no le pone nombre a algo, hasta que uno no describe un fenómeno o le pone, sí, como un nombre catchy a un tipo de situación, pues uno no está muy alerta respecto a esa situación, ¿cierto? Entonces uno podría tener la intuición de que hay algo sobre el trabajo que hace que mucha gente la pase mal, se sienta miserable, se sienta estancada, pero tenerla como la imagen concreta de la cifra, ¿cierto? De que solo el 13% no la pasa así y que por lo tanto si uno se está sintiendo así, miserable, desconectado, insatisfecho, entonces pertenece a la gran mayoría. Creo que eso es ponerle, precisamente es como traer otra vez a colación que ese fenómeno existe y que es verdad. Y eso pues genera en la mente humana como cierta eh, organización, uno a partir de eso dice, ah, bueno, entonces yo soy de este equipo, ¿cierto? Entonces lo divide uno entre equipos, ¿cierto? El equipo 13, el equipo 87. Y por supuesto, para la gente sobre todo para la gente que escucha el podcast, supongo yo, que es gente que le interesa moverse hacia el otro equipo, pues se vuelve una suerte como de ideal y de proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cómo hago para ajustar este trabajo en el que estoy, relacionarme de una manera diferente con la gente con la que trabajo, o para hacer como ustedes hicieron y bueno, yo no sé ustedes qué hicieron, pero suena como que hicieron algo drástico, ¿no? Exacto, tal cual. Y digamos, leyendo uno de tus blogs, me di cuenta que al tomar esa decisión drástica, nos encontramos en un punto muy similar, inclusive en un espacio muy similar, que fue en una cafetería. Me encantó ese blog que escribiste, en donde te estabas tomando un café y tu jefe era llamándote y preguntándote como, ¿dónde está Andrés? Que le dijo como a otro, o otro Sí, sí, sí. junior que te buscara. Yo también me encontré en un espacio en donde decía, pucha, es que no me puedo tomar un pinche café en paz. Esto es demasiado estresante, agobiante. Y eso fue lo que fundamentalmente dentro de mí me hizo decir como no, o sea, no es que no me guste trabajar, porque es que yo creo que eso es una gran diferencia. No es Ujú. que uno quiera ser un perezoso y quedarse todo el día en la casa, es que simplemente uno siente algo como que lo está drenando el alma. Entonces, sí, nosotros hicimos algo drástico porque no fue como, bueno, busquemos otro trabajo corporativo, sino fue, nosotros necesitamos crear como nuestro propio espacio donde podamos como mostrar todo nuestro potencial. Creo que a ti, después de ese café, y si nos puedes contar la historia del café, también te pasó algo similar, supongo. Y de pronto, pues ahí se me André algo que dice Daniel, no solo como para nosotros, sino mostrar, digamos, como el derecho puede verse de una manera diferente. Digamos, hace poco, pues que estuvimos con Foro Javeriano, que es el periódico de la facultad, pues nos preguntarían como, ¿qué cambiaríamos de la facultad? Y es como mostrar que el derecho puede ser diferente. Pero, digamos, tú, pues en ese primer episodio que hicieron, te das cuenta que los abogados no les gusta en su mayoría ser abogados, pues porque es como un ambiente aburrido, pesado, monótono. Y entonces, a la vez nosotros con el podcast, con todo este tema de redes sociales, intentamos ser innovadores y mostrar que el derecho no tiene que ser una firma tradicional, sino hay diferentes maneras. Entonces, no era solo como para nosotros, sino como para mostrarle a los otros abogados que hay otro camino y no solo el de la firma tradicional. Sí, eso es un poco el tema. Yo creo que hay personas que tienen un temperamento, una manera de ser muy particular que los hace como desconfiar de la convergencia. Es decir, hay gente que cuando le señalan como la ruta más atractiva, eh, tiene como esa intuición de que mucha gente va a seguir la ruta atractiva, ¿cierto? Es como el que llega a hacer turismo a una ciudad eh, y le dan las 5 top sightseeing sites, ¿no? Las 5 Sí. atracciones. Y uno va a las 5 atracciones y lo más probable es que no las pueda ver. Pues es como ir al Louvre en busca de la Mona Lisa y decepcionarse porque es una cosa diminuta que está separada de Ujú. una por
de uno por, no sé, 150 asiáticos, turistas, una masa de gente que está pues precisamente haciendo lo que todo el mundo quiere hacer, que es ver la Mona Lisa. Y yo creo que un poco así es ese mundo, pues ni siquiera abogados, profesional en general. Eh, Hay un instinto muy fuerte hacia la convergencia. Yo creo que eso en parte tiene que ver con que el mundo ya es demasiado incierto como para que también la vida profesional sea incierta. A la gente le gusta un poco tener como la ruta que le dé cierta tranquilidad y que le asegure un tipo de vida con la que sueña o con la que cree que debería soñar. Entonces, pues les dice, no, pues tienes que hacer eh, la famosa escuela en McKinsey, ¿cierto? Porque ahí vas a aprender todas y por lo general la gente que hace escuela de McKinsey habla en Spanglish, entonces lo voy a hacer yo también. Ahí vas a aprender todos los skills y ahí vas a hacer el networking que necesitas y luego de ahí te vas a hacer una maestría y luego de ahí tienes que llegar a no sé qué trabajo porque con ese puedes pagar tu deuda en cuestión de un año y medio o bueno, qué sé yo. El caso es que hay esa suerte como de plan, ¿cierto? Como ruta preestablecida, plan de vuelo, algo así. Y yo creo que eso a la gente le da tranquilidad y pasa eso también en el mundo del derecho. Yo, de hecho, mi racional, y ya que me preguntabas por mi historia, mi racional para esas decisiones trascendentales siempre ha sido muy básico. O sea, nunca me pregunten yo cómo llegué a estudiar derecho, porque ese sí fue el racional más básico y tonto del mundo, nunca se los voy a decir. Pero mi racional de de por qué quería trabajar yo en la empresa en la que empecé a trabajar, era tan sencillo como que yo no quería trabajar en una firma de abogados. Y yo no quería trabajar en una firma de abogados porque una vez había ido a almorzar con mi director de tesis, que es un socio de una firma de abogados, que es un tipo brillante que me cae muy bien, que se llama Jaime Cubillos, me ayudó mucho. Y Jaime me contó de su experiencia en Nueva York, de cuando trabajó en firma en Nueva York. Y pues en esas, después de contarme las historias más aterradoras de trabajo y de estrés y de no dormir, me contó casualmente que el jefe suyo en ese momento o alguien similar se había muerto de un infarto, más o menos ahí pues sobre el escritorio, pues se lo pueden imaginar. Y yo ahí dije, pues yo no quiero esto, yo no quiero una firma y por lo tanto me toca trabajar en una empresa. Y terminé trabajando en esa empresa en la que me preguntas del café. Y en esa empresa me di cuenta que mi trabajo era contestar derechos de petición de señoras que querían que les reemplazara su olla freidora o su olla pitadora y básicamente encontrar la manera de decirles muy bruscamente que no le íbamos a dar la garantía. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo me vaya a pasar 6 meses en esta? Por esa razón, por digamos, ese tedio que yo sentía hacia mi trabajo, lo que yo quería hacer era pues huir de él lo más posible. Y eso que solo era medio tiempo, eran 3 horas al día. Pero yo siempre fui como muy bueno para encontrar maneras de perder tiempo. Entonces, pues hacía eso, me paraba por el café, me paraba por los snacks, daba una vueltica, tomaba aire. eh, Nunca he fumado, entonces pues no hacía el break de los fumadores, pero de haber fumado, pues asegúrense que yo habría estado ahí afuera cada 15 minutos. Y en esas me estaba tomando ese café y eso fue justo antes de empezar el día. Y me escribe mi colega y me dice que dónde estoy, que Andrés me está buscando, o sea, mi jefe, y que qué carajos. Y ni siquiera fue como el estrés de, ay, uno no se puede tomar un café, sino fue más la realización de, son las 9:30 y yo estoy tomando un café porque no quiero enfrentar la vida real. Y yo creo que ya cuando uno no quiere enfrentar la vida real de manera repetitiva, ya cuando es como medio una patología, pues uno sí debería preguntarse qué hace ahí. Y pues me pregunté eso. Luego tuve como uno de esos viajes millennials de irme a encontrar de mochilero. No me encontré. Y ya, el resto sí ha sido enfrentar la realidad, pero digamos de una manera más deliberada y con un poco más sí, de perspectiva, de entender que esos caminos convergentes parecen ser como lo único que uno puede hacer o
o lo más conveniente, y pues en ocasiones resulta que no, que, pues, que ni es lo único ni es lo más conveniente para uno, ¿cierto? Todos somos muy diferentes. Conozco mucha gente que le fascina el estrés de la firma, que le fascina la trasnochada y la adrenalina que siente cerrando un negocio. Y pues yo soy uno de esos, pero pues ahí sí. Otra cosa que uno aprende de 13% y de entrevistar a gente sobre su trabajo, pues cada quien con lo suyo. Finalmente, es como, es demasiado pretencioso querer reducir la experiencia de un ser humano a partir de lecciones que aprende uno porque a uno le fue bien, porque uno hizo parte de ciertas circunstancias, ¿cierto? El sesgo del superviviente que dice, ay, haz esto porque si uno hace eso le va bien, pero de pronto a él le fue bien porque fue muy de buenas, ¿cierto? De pronto le fue bien porque no lo pillaron haciendo tal cosa, pero al otro al que le aconseja lo pillan y le va mal. Pues, digamos, yo tengo una teoría, volviendo a de pronto lo que tiene en común ese 13%, y es gente que al final hizo el ejercicio de conocerse a sí misma. O sea, dejó de pronto de forzadamente tratar de ponerse una máscara y decir, digamos, en mi ejemplo, yo estaba forzándome a encajar en ese camino como tradicional del que hablamos y decir, quiero encajar a la fuerza acá. Y me da mucho miedo como decir como, pero ¿qué es lo que yo soy en realidad? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que me gusta? Porque no solamente, y lo entiendo, mucha gente de pronto encaja muy bien en un ambiente competitivo, de estrés, saca lo mejor de sí, se siente vivo, y otra gente necesita de pronto algo más tranquilo, con más libertad. Pero es como que de pronto si se impone mucho ese camino tradicional, McKinsey, socio, y no se exploran, como me encantó el ejemplo que pusiste de la Mona Lisa, los otros cuadros del museo, no solamente es la Mona Lisa, es que hay un cuadro para cada persona en un ambiente laboral, ya sea en una corporación o emprendiendo, que digamos fue en mi caso, que lo que a mí me gustaba era construir, vender, conectar, entonces eso no lo podía hacer una firma de ninguna manera. Total. Claro, yo a eso pues, a ver, le pondré un disclaimer, ¿no? Como una advertencia, una nota al pie. Y es que yo creo que el ejercicio este de conocerse a uno mismo eh, tiene una precondición y es haberse topado con una realidad que a uno no le guste, ¿cierto? Como haber vivido la experiencia. Lo que quiero decir es que si alguien escucha esto antes de graduarse de la universidad y piensa que lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí mismo y luego saber a dónde ha de llegar, pues yo creo que esa es la ruta equivocada. Yo creo que es solo vivencialmente, solo como en ese trabajo, solo trabajando en esa empresa grande o trabajando en esa empresa pequeña o trabajando por sí mismo que uno puede darse cuenta como de su verdadero yo, ¿cierto? Como que es como para destilar como lo que uno es, pues primero tiene que estarse como chocando con la vida real. No es como, oye, todavía no estoy listo para el mundo del trabajo, entonces primero tengo que conocerme. Creo que eso es como un error muy grande. Creo que son, sí, como procesos paralelos en, Sí, en los que, en los que sí es importante la reflexión, pero también es importante la experiencia, la experimentación, total. ¿cierto? Sí, yo creo que Como, pues varios de nuestros invitados pues siempre han llegado como a esa conclusión al final de los capítulos y es que muchos sí llegan como a ese mundo corporativo antes de ser founders de startups o emprendedores y esa misma experiencia les ha indicado como no, listo, definitivamente mi camino no es este, no es el tradicional, no es el corporativo, sino voy a emprender, porque pues lo que tú dices, Andrés, uno salir a conocerse, a decir, como no, esto es lo que yo creo que me gusta sin probar el resto, es muy difícil. Y al final, al cabo, pues lo que termina siendo es como, de pronto, por decirlo así, perder el tiempo y no llegarse a ningún lado, como es quedarse estancado sin saber realmente qué es lo que quiere. También, retrocediendo un poco la conversación, también hay como otra población que es como que tienen como una dualidad de lo que piensan del trabajo, como que hay días que es como, no, me encanta, me fascina, todo es perfecto,
pero no sé, uno ve un comentario en alguna conversación o en internet o lo que sea, es como las firmas de abogados nos explotan a uno o lo que sea, entonces como que también es como esa gente que ama el trabajo, pero a la vez ve como esas cosas negativas, pero como que se lo aguantan. Entonces, como que también está ese otro tipo de población que de pronto no está ni dentro de, digamos, bueno, el 13%, que ya no es 13, sino ya hoy en día el 19%, como que están de pronto entrando y saliendo de ese porcentaje, dependiendo como de factores externos más allá del trabajo. Sí, yo creo que yo nunca he creído en la persona que se dice ser 13% todos los días, para ponerlo así. El que le encanta su trabajo de lunes a viernes todas las semanas. Eso es una rareza y es además mentira, ¿no? Todo el mundo tiene días malos, como garantizado todo el día, todo el mundo tiene días malos. Pero si uno se pone como a evaluar individualmente los días, este día fue 13, este día fue 87, el día siguiente día fue 13, otro 13, luego otro 87. Yo creo que eso es como un ejercicio muy, muy frustrante, ¿cierto? Uno no puede tener una crisis existencial a partir de cada día específico, ¿cierto? Uno debería más bien tener como la suficiente paciencia para coger muchos días y ver como en general estoy más acá o estoy más acá, ¿cierto? Como en promedio. Eh, porque obviamente pues uno en el peor de sus días va a creer que detesta su trabajo, detesta con la gente con la que trabaja y le pasa a todo el mundo. Eh, pero pues hay que estar consciente que un día es una unidad de tiempo demasiado pequeña para juzgar algo como con claridad y con acierto. Entonces yo creo que uno sí tiene que hacer como el alejamiento, el zoom out y ver como sí, la foto, el cuadro con más perspectiva y con más información también. Eh, y a todo el mundo le pasa lo que vos decías, Mateo. Todo el mundo está saltando constantemente entre 13 y 87. Eh, Algunos ya demasiado volátilmente, otros tienen simplemente unos descuidos y unos descalabros por allá, bien 87. Y en general son 13%. Bueno, yo quiero combinar unas cosas que hemos mencionado sobre todo el tema que acabo de pasar, y es con el tema anterior que es exacto. No solamente es en la teoría saber uno qué quiere, sino enfrentarse a la práctica y decir, de verdad, esto ya haciéndolo no me gustó. Pero digamos, hay unos puentes, y acá entro a otro tema del que quería hablar contigo, que es la lectura, en donde de pronto, por ejemplo, yo leo y eso me sirvió mucho para el autoconocimiento. Este podcast, entrevistando gente con la que quiero charlar, preguntas las que puedo expresar, también me sirve para el autoconocimiento. Entonces, claramente no es simplemente la práctica, porque lo que comienza a hacer mucha gente es, eh, ay, de pronto no me gusta este trabajo, entonces voy a intentar otro y es igualito. Y comienzan es como a tener muchos trabajos iguales y no se van a la raíz del problema, a decir, pero realmente, ¿qué es lo que no me gusta? Porque a veces no, es el jefe, no, es que me pagan menos de lo que me merezco. Y son unas excusas que al final no son el verdadero motivo. Entonces, yo pongo otro disclaimer. Claro, no es solamente como tener un plan teórico y decir esto es lo que me gusta y ya, porque probablemente uno lo haga y no le guste. Pero tampoco es como no reflexionar constantemente sobre quién es uno y por qué hace las cosas, porque entonces también de pronto no va a encontrar como la solución efectiva. Pues, digamos, agregándole a eso, también puede ser que la persona lo sepa, o sea, sabe cuál es su disconformidad con esos trabajos que cambia constantemente, pero no se anima a, digamos, saltar al vacío y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer, porque obviamente pues entran diferentes factores, digamos, salida económica, lo que sea social, porque pues se ve visto uno tener un buen trabajo, una compañía importante, y pues lo que hace es simplemente sacar esas excusas, como, no, es que mi jefe me grita mucho, no, es que me queda muy lejos, no, es que el salario no es lo que yo me debería merecer, y simplemente son como esas excusas para mantenerse en esa visión de realmente no tengo la capacidad de hacerlo porque pues obviamente tengo alguna responsabilidad, ya sean económicas o sociales, y pues hacerlo no es fácil. O sea, nosotros lo que hicimos de
saltar al vacío de iniciar el podcast, de iniciar la firma, pues no, pues cualquier emprendedor sabe que no va a ser un camino fácil. Total, sí, hay un entrevistado nuestro que tiene una frase muy buena para eso, que dice, no conviene la acción irreflexiva, pero tampoco conviene la reflexividad pasiva. Eh, lo que quiere decir es, no se quede en el sofá pensando, pero tampoco vaya por ahí camellando duro todos los días con la cabeza agachada sin detenerse un momento a echarle cabeza. Entonces sí, yo creo mucho en eso. Creo en no un balance, porque la palabra balance siempre, yo creo que a la gente la hace pensar en la ecuanimidad, ¿cierto? En el 50-50. Y yo no creo que deba ser 50-50. Yo creo que pocas cosas, creo que no hay nada que debería ser 50-50. De hecho, pero sí que las dos estén siempre presentes. Y por supuesto, hay maneras de conocer el mundo que no son en la calle. Eh, que es irónico porque, por ejemplo, Hemingway decía, bueno, ya no sé cuál era el que decía, tal vez Hemingway, escritor, decía que el buen escritor es el que ha vivido mucho, ¿cierto? No el que se ha sentado a pensar mucho sobre lo que va a escribir, sino el que ha vivido cosas. Em, pero yo sí creo que, pues sí, sin duda la lectura, yo es que era analfabeto cuando salí de la universidad después de haberme leído todos esos libros de derecho que no entendí para nada y decidí dejar de ser analfabeto algún día que empecé a leer de otras cosas que sí me interesaban. Entonces, pues yo sí soy un poco religioso respecto a los libros y de su utilidad. Em, y porque sí, porque dan mucho mundo. Nosotros tenemos un episodio que se llama A Blanco y Negro, es con una física. Y es un episodio que hicimos alrededor de la idea de los colores. Y básicamente el mensaje final es, uno entre más contenido, bueno, contenido tal vez no es la palabra, pero uno entre más riqueza interior tenga, por ejemplo, más cultura, más conocimiento adquirido a través de libros, por ejemplo, eh, es capaz de percibir más colores en la realidad, ¿cierto? Es como si para uno poder ver afuera tiene que tener primero el ojo interior pulido, tiene que tener como una suerte como de paleta interna de colores. Eh, y eso me parece a mí que se logra muy bien con lo que vos decías, Daniel, con libros, leyendo historia, leyendo novelas, leyendo incluso libros de negocios. Uno empieza a notar cosas que no notaría de otra manera. Uno podría vivir la misma experiencia dos veces. Yo podría ver las mismas dos veces, voy a decir un ejemplo bobo, la manzana caer del árbol y la primera vez no pensar en nada particular y la segunda vez acordarme de Newton. Y Pues volviendo al ejemplo que pusiste de la Mona Lisa, no es lo mismo un turista asiático viendo los otros cuadros que de pronto alguien que ha reflexionado, ya sea por medio de la lectura, por medio de podcast, por medio de charlas, de pronto va a encontrar otro significado en cada cuadro diferente a la Mona Lisa, le va a llamar a la atención por una razón diferente. De pronto va a tener sí, un poco más de certeza de lo que está haciendo. sí, yo creo que por eso da como cierta frustración leve cuando uno está en un viaje y está conociendo unas ruinas a las que todo el mundo le está tomando fotos y a uno le pueden parecer estéticamente, intuitivamente bonitas, pero si uno supiera que esa era la puerta del Darío el Grande y que por ahí es por donde entraba con sus ejércitos después de conquistar no sé qué territorios, pues uno le encuentra mucho más sabor a la experiencia. Es un poco eso. Total. Bueno, otro tema de 13% que me parece muy interesante es cómo volverse bueno o un maestro en su trabajo. Digamos,
Tú tienes un artículo en tu blog, para pues los que nos escuchan lo puedan leer, que se llama El síndrome de Julio. Ok, Y tú te remontas a la época de Julio César, en donde la cotidianidad de las personas no aspiraban a ser como súper reconocidos. Simplemente en ese caso fue Julio César el cual dijo, yo quiero que me recuerden por los siglos de los siglos. Y actualmente las cosas se han invertido y es como que todos queremos ser Julio César. Y esto también trayendo a cuenta algo de lo que hemos hablado, como que, y que te quería preguntar también, como que los millennials son muy así, como quiero hacer algo importante con mi tiempo, no quiero estar revisando garantías, quiero destacarme. Y no sé, al final tú lo planteas en forma de pregunta, no me queda tan claro si es algo bueno que ahora seamos así, que la dinámica del trabajo sea ahora así, o de pronto deberíamos tomar como ejemplo lo que pasaba en la época antigua y ser un poco más, menos egocéntricos en ese aspecto, aspirar a menos y de pronto estar más tranquilos. no me acuerdo bien de ese artículo, es el problema cuando uno escribe ese tipo de cosas, que ya después cuando se las menciona uno no tiene ni idea qué fue lo que dijo ahí. Pero sí recuerdo un poco la anécdota, es de Julio César, que se encuentra con una estatua de Alejandro Magno, Sí, sí, sí. ¿cierto? Es así. No es Sí, Alejandro Magno encontrándose con una de Julio César, ¿cierto? Porque Julio César es Sí, después. no, después. sí, Julio es César Julio se César. encuentra una estatua de Alejandro Magno y se derrumba y se pone a llorar y dice, no he logrado nada con mi vida, ¿cierto? Y por supuesto, después de eso sale y logra, pues, qué mundo de cosas. Eh, y eso es un poco, pues, esa anécdota, pues uno la puede ver desde muchos lados. Por un lado, siempre la de, uno cree que, estaba escuchando ahí sí. Sí, Sí, sí. Uno cree que no ha hecho nada y se da cuenta, pues, que simplemente está muy temprano, ¿no? Está, o sea, tiene, no sé, no ha hecho nada con mi vida y va uno a ver quién es y tiene 22 años. Como, pues, sí, obviamente no has hecho nada con tu vida, tienes 22 años. Algo de paciencia. Entonces, eso es como un llamado a la paciencia. Pero el otro, y creo que es el que vos ibas, es esta vocación de querer ser estatua, ¿cierto? De hacer algo que todo el mundo vea, que todo el mundo recuerde, que sea memorable y un poco la idea de vivir en función de dejar un legado. Ustedes han visto siempre como la expresión dejar huella, todo el mundo quiere dejar huella, y uno se pone a ver y eso es una pretensión un poco tonta. Y por ejemplo, Séneca, este filósofo de la antigüedad, no, Séneca no, era Marco Aurelio, que se burlaba de toda esa gente que aspira a la inmortalidad y los olvidan apenas muere su generación, ¿cierto? Es como nadie se va a acordar de ustedes, o sea, eso es como, es demasiado improbable como para tomárselo en serio y como para que no sea un chiste, precisamente que alguien esté intentando eso. Em, entonces, pues sí, yo no creo que es un tema de millennials, yo creo, Daniel, que vivimos sin duda una época de individualismo exacerbado. Es creo que uno de los grandes temas de nuestra época, ¿cierto? Si ustedes se ponen a pensar, véanse esas películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, y vean como la convicción y la falta de individualidad de los reclutas que se meten al ejército, o de la mayoría de ellos al menos. Y es como para ellos primero está la bandera, ¿cierto? El país o la causa, derrotar al nazismo. Y muy al final están ellos mismos. Es como un desprendimiento radical de cualquier, sí, de cualquier individualismo, de cualquier convicción personal. eh, y es un volcamiento fuerte hacia un proyecto colectivo, el país, la causa. Y pues eso cada vez es más improbable.
ahora pues es sorprendente que en Ucrania haya entendido como ese fervor tan colectivo del país, ¿cierto? Mm. De defenderse frente a los invasores, porque uno no se imaginaría a la gente que uno conoce eh, renunciar a sus propios proyectos personales por un proyecto colectivo. Piensen en eso es Cada vez es más difícil. sumamente improbable. Entonces, sí, si uno mira la historia como con el lente del colectivismo versus individualismo, estamos tal vez como en el momento, en el punto en el que si tomamos la foto, el péndulo está más hacia la esquina del individualismo. Y pues por supuesto eso, pudiendo eh, tomarse una foto y que la vean 3 millones de personas y que le pongan like, eh, un décimo de esos, y poder sentir toda esa endorfina liberada de tener todos esos likes respecto de mi apariencia o mi vida, pues eso es un caldo de cultivo para el narcisismo muy bravo. Entonces, pues nadie se debería sorprender que, aparte que estamos en una época de individualismo exacerbado, estamos en una época de narcisismo exacerbado. Eh, y pues cobra relevancia esa historia de Julio César, sobre todo en estos momentos. Si Julio César se derrumbaba y lloraba porque no iba a ser tan grande como Alejandro Magno, no iba a tener sus estatuas, pues imagínense hoy en día la gente ni siquiera tiene esas vocaciones tan grandes, pero aún así quiere tener su propia, ¿no? Su propio proyecto fancy o su propia individualidad destacada, em, y pues como con poco reflexión de lo que eso implica, de lo que llegar hasta allá implica. Y por supuesto yo digo esto como como si estuviera pues exento de todo esto y hubiera trascendido a esas vanas pretensiones de los millennials. Pero pues aquí están hablando con alguien que quiere ser escritor cuando sea grande y qué cosa más vana que querer ser escritor. No. Eh, entonces pues no sé muy bien qué hacer con eso, pero creo que sirve mucho ser consciente del momento que vivimos, ¿cierto? Como de Mm. abstraerse un poco ¿cómo es que lo llaman? El zeitgeist, como el espíritu de la época, y darse cuenta, es que estamos viviendo una época de individualismo exacerbado. Es que el millennial quiere tener impacto desde el día uno en su trabajo, porque es que quiere dejar huella. Pero pues, o sea, finalmente uno sí se da cuenta, pues que casi todas las huellas se borran, ¿cierto? Todas las huellas individuales. Y casi todas las estatuas las tumban. Eh, Mm. o si no, vean pues lo que ha pasado en los últimos 5 años en el mundo. Han tumbado qué cantidad de estatuas y casi nadie ha mantenido su reputación intacta por más grandes cosas que haya logrado. De pronto Alejandro Magno, porque ya es que vivía hace tanto, 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 que ya decir como, uy, es que era misógeno, no sé qué, ya pues ahí ya es ridículo. Pero el resto de gente, nada, eso les han caído con todo, todos son unos misógenos, racistas, heteropatriarcales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, Esclavistas. sí, sí, sí. Procurar vivir para el recuerdo y para generaciones que no son las de uno, en ese sentido, en el sentido de recuerden qué hice yo y quién fui yo, ¿cierto? Es un poco tonto. Pues haciendo un comentario, digamos, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado de Julio César y frente a los millennials, que yo creo que hoy en día la vida es mucho más rápida y eso no lo ha demostrado los últimos 20 30 años, digamos, con la aparición de Internet, las tecnologías, todo esto, digamos, yo creo que para nosotros que apareciera alguien como Mark Zuckerberg, como que cambió mucho el chip y esa generación joven que a los 25 años ya eran multimillonarios ha generado en muchos pues, de nosotros, o de los millennials, como esa presión, como si a los 25 años no he logrado nada de eso, fracasé. Entonces está como esa decisión de o me voy por una vía segura, salir, trabajar, buscar un trabajo seguro, corporativo, tradicional, o
irme por el otro extremo es que a los 25 años ya debo ser exitoso porque así es la vida así a los 25 30 años no soy reconocido, nadie me conoce, no he hecho nada por mi vida, ya estoy fracasando. Entonces es como que está, digamos, lo que tú dices, es individualismo, pero muy desbalanceado, sobre todo pues en nuestra generación, de que están los que si no tienen como ese reconocimiento, esa estatua, se sienten fracasados, pero también entonces está al otro lado como, no, yo pues, no me interesa, me interesa, es como una vida de equilibrio económico. Entonces como que puede que ese péndulo esté ahí en lo que tú dices, como la parte más arriba del individualismo, pero no está fijo, porque pues como que no se ha establecido bien como ese espacio para nuestra generación de realmente qué es lo que queremos, qué es lo que queremos lograr, y cada vez yo creo que también se está sintiendo es que hay ejemplos más allá de los de nuestra generación, o sea, el creador de KFC, Kentucky Fried Chicken, pues tenía 70 años cuando logra el éxito. Muchas empresas han logrado el éxito pues a una edad tardía, y como que eso no se le está dando, digamos, el éxito o el reconocimiento suficiente para decirle como tranquilo, bájele, no es necesario, si la vida se mueve mucho más rápido. Hoy en día pues las facilidades también hacen de que uno quiera hacerlo todo más rápido, la tecnología, los recursos, pues, no solo pues del monetario, sino cualquier tipo de recurso, conocimiento, que todo se puede encontrar o conectar mucho más fácil. Entonces, de pronto eso es lo que hace que la gente diga como, quiero tener mi estatua, pero sin darse cuenta que tiene mucho más tiempo el que cree. O sea, no toca idealizar como Mark Zuckerberg, Elon Musk, toda esta gente que a los 30 años pues ya era multimillonario. Pues que cada país, cada sociedad, cada cultura pues va a marcar la forma en cómo puede lograr eso. O sea, no todos, aunque todos podamos tener los mismos recursos, no los tenemos a la misma disponibilidad que lo puede tener alguien en Silicon Valley que tenerlo pues alguien en Colombia. Entonces, como que eso pues la gente de pronto no lo tiene en cuenta, y sí es como que los frustra por no lograr eso. Y Sí, ahí das un dato muy importante, Matthew, de un pie de página que pone Andrés en su libro, Más allá del mito, que no hemos presentado el libro. Para los que nos escuchan, pues yo me lo leí y me encantó. Y eso en parte también motivó pues que se diera esta entrevista. Y Andrés, ahí dices que el promedio de edad de los emprendedores en el mundo es de 46 años, y ahí desmientes el mito, pues por eso el título del libro, Más allá de los mitos del emprendimiento, de lo que dice Mateo, que es que uno se imagina el emprendedor de 18 22 años, millonario, y no, de pronto el emprendedor es una persona A, que ya ha recorrido mucho en una industria, como digamos con los otros invitados nos hemos dado cuenta, y después de conocer esa industria a profundidad emprende, o que requiere un esfuerzo muy grande de tiempo hasta llegar al éxito empresarial y lograr destacarse como emprendedor, siendo pues una edad no joven, sino más bien pues 46 años del promedio. sí, es un poco el libro sobre eso. Hay unas narrativas que cogen mucha fuerza. Hay unas, como unas caricaturas muy potentes y caricaturas en el sentido de una versión simplificada de la realidad. Entonces, por ejemplo, la película esta de Facebook, de la red social, sobre la cual yo hablo en el libro, me parece a mí que implantó muy fuertemente esa caricatura, que es este man, esta historia de Zuckerberg, que es un tipo absolutamente atípico, ¿cierto? Es un subnormal, como dicen los españoles. Es un tipo, pues que, Parece un extraterrestre, el sí, man. pues para empezar por ahí, físicamente parece un extraterrestre. Y aún así la gente pues quiere vivir su vida como emulando la trayectoria de un extraterrestre. Entonces, esa ha sido como la imagen que se ha implantado, que se ha vuelto eh, equivalente, sinónimo de emprendedor de la categoría, ¿cierto? No piensa en emprendedor, bueno, cada vez más tenemos más emprendedores en Latinoamérica, entonces ya hay nuevos referentes, pero hubo un momento en que pensar en emprendedor era pensar en este man, en Zuckerberg,
en Elon Musk, en gente como de esa corte. Em, y pues lo que pasa con eso es que nuevamente uno está reduciendo como el rango de posibilidades, porque ese es un tipo de emprendedor muy específico. Si uno pues eh, su imaginario de lo que es un emprendedor es el de Rappi, el de Trora, la de Morado, la de Laika, pues entonces uno está pensando en una categoría muy especial, que son los emprendimientos fondeados pues por ángeles inversiones, por fondos de inversión, ¿cierto? Pues lo que para poder hablar en términos de emprendimiento, ustedes saben que todo hay que decirlo en Spanglish, entonces los VC funded model, bla, bla, lo que sea, startups. Eh, y pues se da cuenta uno que esa es una manera de ser emprendedor. Hay otros, por ejemplo, el de Orso, que también menciona en el libro. Sí. Ese es un emprendedor diametralmente opuesto a esta gente. Este man no ha buscado inversión, este man no ha creído el consejo ese que dice que todo emprendimiento tiene que hacerse con socios, lo hace solo, eh, y ha ido creciendo a su ritmo, no al ritmo que le han impuesto los fondos, sin demeritar, por supuesto, el otro modelo, el de los fondos, que a mí, pues, por cierto, me parece lo más admirable del mundo, en parte por lo que decía Mateo. Está el problema que cuando uno ve esos referentes, siente la presión de que, si este man a los 25 hizo eso, yo por qué no he hecho nada, ¿cierto? Está esa presión. Pero también hay un lado muy bonito, que es, ese man fue a mi universidad y ahora montó esta empresa que se llama Rappi. De golpe yo también podría hacerlo, ¿cierto? Mm. Ya no presión, sino como habilitación. Inspiración. Sí, 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 inspiración en el sentido de, hay alguien lo suficientemente cercano que lo logró, por lo tanto eso es posible. De manera yo de golpe, ¿quién quita? Podría hacerlo. La famosa pregunta de ¿por qué él sí y yo no? ¿Cierto? Pues, Ujú. ¿qué nos separa? Que esa es una de mis ideas preferidas de la psicología, se llama autoeficacia. Y la autoeficacia es justamente la capacidad de creer que uno puede lograr cierto objetivo. Y una de sus fuentes, una de las cosas que le genera a uno autoeficacia son los referentes cercanos que logran esas cosas que uno quiere lograr. Entonces, cuando uno ve a Simón Borrero, el de Rappi, pongan el nombre que quieran, Andrés lograr, Acevedo haciendo su podcast, nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sí, totalmente de acuerdo que eso existe, este efecto psicológico. exactamente, es un efecto psicológico beneficioso. Eh, entonces, también está eso. Y ahora, pues un último punto sobre ese tema. Es muy difícil hacerse a la idea de que la vida tiene cierta fricción y de que requiere ciertos tiempos de maduración cuando uno está acostumbrado a que nada tiene fricción. Entonces, las grandes empresas de los últimos tiempos, lo que han hecho, digamos, pues, los startups, lo que han hecho es eliminar o reducir fricción. Entonces, la fricción entre conseguir un carro para que me lleve al aeropuerto, Uber la redujo conectándome con una persona que tiene un carro y que me puede llevar al aeropuerto. La fricción de tener que salir de compras para poderme hacer esta receta en mi casa, la redujo Rappi, que me pone todos los ingredientes que yo quiero en mi casa. Entonces, la tendencia ha sido a reducir fricción, a creer que la fricción de por sí es mala. Pero, y en esto yo sí tengo tal vez una opinión impopular y probablemente no compartida por el mundo precisamente startupero, de emprendimientos que dicen los límites solo están en tu mente y no sé qué, y no hay tiempos para nada, sino que tú puedes hacer lo que quieras en cualquier momento. Yo sí creo que hay una cierta fricción natural en la vida, en la que uno no puede aspirar como a saltarse los procesos de maduración y creer que no hay ningún costo asociado. Y a veces la vida es justamente de costos de maduración, de aprender esto
tuve que haber surtido esta etapa y no simplemente la de creer que todo es posible y que yo puedo hacer lo que sea siempre y cuando tenga el mindset apropiado. Yo creo que, mejor dicho, lo que estoy intentando decir la realidad ofrece cierta resistencia, que es lo que hace que uno esté en la mitad de la fricción y tenga que luchar contra esa fricción, lo cual es bueno porque solo así uno aprende realmente, ¿cierto? El crecimiento es como a base de fricción, es como el ejemplo cliché siempre es el de las pesas, ¿cierto? El músculo se tiene que romper, uno tiene que someterlo a esfuerzo para que pueda crecer. Y yo creo que algo similar pasa en general en la vida. Y es muy Y no es difícil por, entenderlo hoy en día. no es por echarle la sal, obviamente, a las personas que tienen su startup y han sido exitosas, pero un tema recurrente en libros, en películas, es exacto, el que logra el éxito tan a toda costa y rápido, siempre después como que se le cobra algo, como que la vida le cobra algo por no llevar esos tiempos. Entonces, por ejemplo, he escuchado emprendedores muy importantes, pero no voy a decir los nombres, que ellos mismos reconocen que en otras facetas de su vida mal. Y es el costo que de pronto cobra el hacer eso, en decir, voy a dedicar todos mis años de juventud a hacer eso y a sacarlo adelante. Y puede que lo hubieran hecho, pero dejaron otras cosas. Me salió hace poquito un TikTok de exacto. Alguien, un billonario que dijo, sí, me volví gané billones y billones, pero desperdicié toda mi juventud haciendo eso. Si me preguntas, no lo haría otra vez, ni por los billones de dólares que tengo. Sí. Yo, pues de lo que dices, lo veo un poco así. A veces simplemente hace falta tiempo para que el tiempo depure lo que es de verdad exitoso y lo que aparenta ser exitoso. Entonces no hemos tenido tal vez suficiente tiempo para ver si estas startups que crecen en un año unas cosas absurdas, sí pueden, sí tienen como licencia para existir en el largo plazo, ¿cierto? De pronto, de pronto lo que estamos viviendo es como una ola que parece que va a crecer, crecer, crecer y de la nada se interrumpe y deja de existir y simplemente hay que darle suficiente tiempo para que se pruebe mi teoría. No es que todos los startups se vayan a quebrar, por supuesto que esa no es mi teoría, pero mi teoría es que hay, hay que pagar el precio del crecimiento eh, y no puede, uno no puede simplemente comprimir el tiempo de una manera como tan drástica y esperar que no vaya a tener ningún costo. Ahora puede que uno asuma el costo y sea consciente de eso, que es lo que hace mucha gente. Por ejemplo, mucha gente sabe que va a echar al traste otras facetas de su vida con tal de lograr algo, pues lo quiere lograr con tanta vehemencia y con tanta intensidad, pues que está de acuerdo en que tenga que, no sé, engordarse para hablar de socios de firmas de abogados o no tener una vida más integral para hablar pues de startuperos. Pero sobre ese punto, acá, digamos, tengo algo que traía como de antes, de un post en LinkedIn que pusiste hace un tiempo, que es la única cosa que yo dije, uy, no sé si estoy de acuerdo con lo que puso Andrés. Okay. Y es una, vas Recordame a qué decir, puse porque tampoco me acuerdo qué puse. sí, 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 ya te digo, es una bobada, o sea, vas a decir como que chistoso que se acuerde de eso. Y es que en la pandemia salió una película que se llama Soul. Y tú dijiste como, me desagradó mucho la película y a mí me encantó la película. Porque digamos, la moraleja de la película era una persona que, exacto, quería acomodarse a un proyecto de vida para ser el mejor jazzista del mundo, pero pues la vida le demostró que pronto ese no era su camino y que tal vez lo importante es disfrutar la vida, el sol, las nubes, estar agradecido por el simple hecho de vivir. Pero tú decías que de pronto ese mensaje puede hacer que la gente no sea muy mediocre o sea muy como que no lo dé todo y es importante que la gente dé su mayor esfuerzo también. Entonces, sí, tal vez, o sea, de pronto
la respuesta es algo como de algún tipo de balance, de sí, no todos tenemos que ser como Julio César, pero pues también hay que apreciar la vida con sus detalles, o tú, ¿cómo lo ves ahora? Sí, no me acuerdo de ello, me faltó vérmela con más detalle, pero en general me dio esa, justamente esa sensación de, al final, la moraleja era un poco, ¿para qué te preocupas de todas tus ambiciones terrenales si lo importante es saber apreciar el mundo que está lleno de maravillas y no sé qué? Eh, Cosa con la que además yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Como que sí, uno debería como estar como, Lo peor es que me dio la vibra que tú probablemente estás de acuerdo con eso. sí, 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 cosa con la que yo sí estoy de acuerdo, o sea, uno sí debería apreciar eh, las cosas del mundo, por lo menos fijarse más en ellas. Eh, pero por lo general, a mí, mi crítica que siempre he hecho al discurso de vivir el ahora es, pues vivir el ahora hasta cuándo, pues cuánto tiempo vas a estar en el trance satisfecho de vivir el ahora, cuándo vas a empezar a vivir también para el futuro, ¿cierto? Como que los seres humanos, lo que nos destaca, se podría decir que nuestra razón de ser es la vocación de futuro, es tener conciencia que va a llegar diciembre. Bueno, no, eso, no, eso sonó muy festivo. Tener conciencia que va a llegar mayo y que por lo tanto hay que prepararse para mayo, eh, que además es como la base filosófica del trabajo. ¿Uno para qué trabaja? Para que el futuro no llegue demasiado violento como para tomarlo a uno por sorpresa y romperlo. Entonces Soul competía en parte con mi visión del trabajo, porque uno no puede estar metido en el eterno presente. O sea, hay que vivir el presente, pero no hay que ser esclavo del presente, porque en parte esa renuncia budista a todo deseo y toda necesidad eh, y concentración en simplemente la divinitud del presente, pues lo hace a uno esclavo de eso y le quita como también muchas cosas bacanas de la vida, como por ejemplo la ambición. No, porque qué más bacano en la vida que tener ambición y de esforzarse y de intentar lograr algo que uno considere valioso lograr. Em, y, y bueno, no sé por qué los de Soul les dio por hacer como de ese su mensaje. Probablemente uno diría que, que uno podría dar el argumento de que no todo el mundo puede aspirar a una vida excepcional y por lo tanto el mensaje más democrático para las masas es el de, pues ahí está el mundo y disfrútalo y no te preocupes tanto por el futuro, sino por el presente. Pero igual, pues uno para qué quiere dar mensajes así, ¿cierto? Como para qué dar mensajes promedio para el promedio de la gente. Mucho más interesante esforzarse en dar mensajes excepcionales para gente que quiere buscar la excepcionalidad. Entonces, pues no sé si no estás de acuerdo conmigo, Daniel, pero No, me parece pues al que menos, eso como menos me llamó la atención, me puso a se, pensar. me parece que, bueno, ahora alguien podría tener una interpretación diferente de Soul. Esa fue la mía en ese momento. Puede que me la vuelva a ver y tenga una lectura totalmente diferente. Pero yo sí creo que a la gente, que es mucho, es mucho más beneficioso repetirle a la gente un mensaje en términos de intentar y de esforzarse y de perseverar que el de resignarse y aceptar que la vida es tan difícil que uno no debería preocuparse como por hacer mucho al respecto. Creo que eso sí es un mensaje equivocado. No, y Pues sabes que hablando en este momento, tienes razón en una cosa, yo me pongo a pensar y yo lo asocio con el 86%, con el 87% de las personas que no tienen satisfacción en su trabajo. Ujú. Porque a mí me lo dijeron, era como, ay, pero es que el trabajo es así, entonces pues disfrute, no sé, de hacer cualquier actividad porque
debería estar agradecido por el simple hecho de estar vivo, de estar haciendo esa actividad. Y de pronto sí es un mensaje muy facilista, en vez de cuestionarse a profundidad qué fue lo que terminé haciendo, el por qué no me gusta esta actividad y la otra sí, para qué soy bueno, qué quiero hacer con mi vida. De pronto eso es más difícil y más doloroso que simplemente como ya, asúmalo. Mm. Pues digamos, a Pues mí sería, todo esto pues, me lleva a un dicho que hizo un amigo de mi papá, que es, pues puede ser un poco, digamos, fuerte o pues puede ser muy criticado por la gente, que es, la buena vida es cara, la hay más barata, pero no es vida. Entonces, obviamente, pues el mismo Renault 4 pues lo puede llevar a la misma ubicación, la misma distancia que la última BM, pero al fin y al cabo está esa ambición, como usted qué clase de vida quiere, que una vida cómoda, que comodidades no significa que tenga pues lujos, pero obviamente sí va a tener un costo mayor a tener una vida cualquiera. Entonces de pronto ese análisis que se hace de la película, lo que tú dices al final, pues todos tenemos una interpretación totalmente diferente de la película. Pues para ti era como ser simplista, para mí era como lograr el éxito, para mí, no sé, era más bien como mirar que no solo centrarse en una cosa, sino disfrutar de todo el tiempo y aún así lograr el éxito. Entonces, como que al fin y al cabo, pues las personas sí deben buscar dar lo mejor de sí mismos, porque pues si uno no da lo mejor de sí mismo, pues se va a estancar y se va a frustrar seguramente. O sea, realmente la gente que no le interesa moverse, digamos, de una posición estática, lo que sea social, económica o laboralmente, pues sí es gente que no puede decir que es gente mediocre porque simplemente está ahí, pues por existir, porque no tiene nada más que hacer sino existir y pues lograr como mantenerse. Entonces, al final y al cabo, pues cada quien va a determinar para sí mismo qué es una vida de lujos. O sea, una persona pues que obviamente comenzó sin nada y logra tener un poco más, pues para eso ya es una vida de lujos, pero digamos, si uno comienza pues en una posición de privilegio, obviamente esa percepción de el éxito, de dar lo mejor, pues va a ser mucho más allá de lo que puede tener otra persona. Entonces, al fin y al cabo, por eso, pues las interpretaciones de la película o de cualquier cosa, pues van a ser infinitas. Entonces, pues interesante que Daniel se acordara de eso, sobre todo, pues que yo creo que en toda la conversación que hemos tenido, pues ha sido como muy encaminada como al mismo pensamiento, pero pues aquí ha habido como una disyuntiva en algo que seguramente puede que siempre va a haber al momento de interpretar, de leer, de mirar o de escuchar algo. no, y de lo que dice Mateo me parece interesante y es, al final, creo que un mensaje lo puede tomar muy diferente dependiendo de la clase de persona que es. Entonces, por ejemplo, Andrés, tú decías, digamos, es un mensaje que para las masas que de pronto no quieren ser como, no quieren tener una estatua, no quieren que su legado sea recordado, sino que viven la forma, su vida un poco más relajada, es un incentivo a que la sigan viviendo de forma relajada. Pero de pronto yo, porque también tengo mis problemas de egocentrismo, de querer que me recuerden y todo eso, fue un llamado a decir como, ya, si no logra que lo recuerden para siempre, está bien porque también se trata de disfrutar la vida y sus detalles. Entonces, es como que dependiendo de quién capte el mensaje, va a tener como una interpretación diferente. Sí, si tienes ese problema, ahí sí te recomendaría un texto que yo escribí que se llama El Buen Ancestro o algo así, yo te lo puedo mandar, en el que hablo de esas burlas que hacía Marco Aurelio a la gente que tiene vocación de estatua. Ahí te la dejo. De Eh, una. sí, finalmente, o sea, en resumen es una muy mala vocación. En resumen, es muy mala vocación. Sí, uno deja de vivir su vida, totalmente. Y deja de hacer las cosas que uno genuinamente de pronto, o sea, hace las cosas por, por los motivos y las razones equivocadas. Sí, como que está dispuesto a sacrificar para lograr al final ser una estatua. Entonces, pues me van a recordar, pero ¿quién me va a recordar? Una persona que no tengo ni idea quién es, o realmente el impacto fue a mi círculo cercano y eso al final puede ser mucho más importante que, no sé, que a mí me recuerde a alguien en China que seguramente no tendré nunca ni idea de quién fue porque le pareció interesante lo que yo hice en mi vida. Entonces, ¿qué, a qué estoy dispuesto a sacrificar para lograr tener
esa estatua, o es mejor tener una estatua más pequeña y que la gente cercana me recuerde a mí. No, y además es que el análisis económico de que te vayan a hacer una estatua es, pues, o sea, el pronóstico es desalentador. Pues, ¿cuál es la Uf, probabilidad que te hagan una seguro. estatua? Ínfima, total. Bueno, yo quería terminar con el tema del libro y era preguntarte, ¿qué te incentivó, qué te motivó a escribir este libro? Porque me pareció muy chévere, porque con 13% yo sé que no todos son como empleados, ustedes, exacto, entrevistan gente con diferente tipo de trabajo, pero este ya está enfocado en como la otra cara de la moneda, que son como emprendedores. Entonces, pues es la investigación sobre qué es un emprendedor, qué hace un emprendedor, habilidades de un emprendedor. ¿De dónde surgió como ese interés por escribir un libro? Sobre todo que es una Sí, labor pues ardua. sí, sí, sí. Pues a ver, la respuesta honesta es, yo estaba en un momento en mi vida en que necesitaba probar diferentes cosas para ver con qué resonaba. Entonces ese libro se empezó a escribir, lo empecé a escribir simultáneamente con el podcast, cuando empezamos el podcast, simultáneamente con otros trabajos que iba probando por los lados. Em, y pues yo siempre había sentido como una atracción muy fuerte hacia la idea de escribir un libro, por alguna razón. Pues creo que uno nunca es capaz como de destilar bien de dónde viene esa idea, ¿cierto? ¿Quién le plantó a uno la idea de que uno quiere ser escritor? Em, y coincidió con que en el CESA tenían el interés de conversar sobre emprendedores, de, de como tal vez abrirle también puerta a algunos de sus emprendedores y documentar esos procesos. Entonces, pues fue como un match en el momento. Y fue, pues no sé, fue curioso porque ahorita que hablábamos de cómo uno puede aprender de cosas que no son experienciales, experimentales, que no son empíricas, pues escribir un libro también hace parte de esos aprendizajes. Uno se mete tanto en el tema que más o menos puede intuir cómo es esa vida. Y yo también tenía como ganas de intuir cómo era esa vida, porque yo nunca he sabido si yo he querido ser emprendedor. Fue una manera como de vivirlo sin haberlo vivido y me sirvió mucho para eso. De hecho, creo que me sirvió para plantearme esa pregunta de si yo quería ser emprendedor y me mostró que a pesar de que escribir un libro es sufrir como pocas cosas, me gustaba mucho más escribir que intentar, por ejemplo, montar una empresa. Entonces, Pero yo no sé si es llevarlo a un extremo, pero yo lo veo así. Un escritor es un emprendedor, no el emprendedor típico, pero es alguien que al final también tiene que saltar, tiene que tener las mismas habilidades o al menos unas muy cercanas. sí, bueno, si uno se va a la definición de que emprender es como llevar a cabo algo, ¿cierto? Es como, pues voy a empezar a trotar y no lo he trotado, entonces voy a emprender mi vida de trotador. Eh, pero yo no soy tan fan de esa definición porque yo creo que la gente sí tiene una idea un poco más acotada de qué es un emprendedor y lo asocian al mundo de los negocios. Y esa es tal vez la que yo uso en ese libro, que es más a partir pues de la primera persona que acuñó el término, que fue un francés, em, y él habla, y lo usó más como en un contexto de emprendedores quien asume ciertos riesgos desproporcionados. Em, y yo no sé si escribir un libro sea un riesgo desproporcionado, de pronto sí, si uno lo ve desde el costo de oportunidad, de que de pronto podría estar haciendo otras cosas con una recompensa mucho más a corto plazo que la de escribir, que además es una cosa ardua, como vos habías dicho, pues de pronto sí es arriesgado, pero yo no lo veo así, la verdad, yo sí veo como muy separadas esas disciplinas. eh, y yo siempre el emprendedor lo asocio a quien
a quien se toma el trabajo de armar también una organización, ¿cierto? Como me parece que es como como el gran salto cuantitativo entre, por ejemplo, un freelancer, un independiente y un emprendedor, y es que cada 15 días tiene la preocupación de cómo va a pagar la empresa, y la preocupación de cómo mantener a su gente motivada, o mejor, de cómo no desmotivar a su gente. Entonces, pues no, pues para mí sí, ser escritor es otro mundo. Eh, y como te digo, pues este fue mi primer libro. Ya estoy trabajando en otro, que es tal vez un tema del cual me siento más cercano que el del emprendimiento. A mí el emprendimiento me encanta y me gusta observarlo, pero desde una sana distancia. Es como, no meto demasiado como el pie en el agua porque ese mundo ya me parece como algo tal vez en lo que yo no quisiera como sumergirme del todo. Pero ahora estoy trabajando en un libro que es sobre liderazgo, que es sobre eh, perfiles de líderes contemporáneos y también algunos retratos de líderes históricos, y ver qué nos pueden enseñar para nosotros pues en este siglo XXI de incertidumbre. Em, entonces pues sí, escribí un libro de emprendimiento y terminé más enamorado de la parte del libro que de la parte de emprendimiento, pero pues me alegra que te haya gustado. No, total. Yo lo digo porque comparten ciertas cosas en común. Al final el libro es el producto que uno vende. Y no es como en una startup donde hay un producto mínimo viable y uno escribe como para que al lector común le guste, aunque haya escritores que hacen eso, pero sí es un producto en el que uno día tras día lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja y lo saca al mercado. Mm. Tal vez no está el factor de innovación, o tal vez sí en la medida que, digamos, el emprendedor es el que resuelve un problema. Con tu libro, tal vez para mí, por ejemplo, que quería aprender más sobre emprendimiento, me resolviste un problema con ese producto que es el libro. Mm, No sé, pero eso es una ok, interpretación muy loca que yo hice. sí, 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 te entiendo. Eh, pero me pareció buenísimo. Hay otro dato que es chévere que nuestros oyentes sepan, y es que tú planteas que un emprendedor es menos adverso al riesgo que, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector financiero. O sea, que se cree, otro de los mitos que existen es que el emprendedor, mejor dicho, no le importa arriesgarse y lanzarse, pero que pues se ha mostrado con datos que es una persona más bien que es calculadora, que asume los riesgos, pero de una forma donde sabe que va a obtener un resultado. Sí, Trata de controlar un poco más como el proyectil, por ponerlo de alguna manera. sí, es un poco la idea de que si uno se pone a revisar bien los emprendedores cómo piensan sus proyectos, ellos están dispuestos a perder eso, lo que sea que estén apostando. Como ellos han hecho las paces y han sabido entender qué es lo que podría terminar en ceros a lo que podrían sobrevivir. Entonces, en ese sentido, son bastante aversos al riesgo, no es como que estén dependiendo de que les salga favorablemente la apuesta para poder seguir existiendo. En ese sentido, pues hay profesiones quizás más arriesgadas, ¿no? Pues hay que pensar en estos que ahora hacen trading con estas cosas nuevas, Bitcoin y no sé qué cosas. De golpe eso es un poco más arriesgado. Mm. Ellos no tienen la certeza de que si todo sale mal, ¿no? La cosa está controlada. Es decir, los emprendedores lo que han descubierto son mucho más controladores de la imagen que tenemos de ellos. Porque uno, claro, porque si la narrativa es saltar al vacío, jugársela toda, eh, pues uno va a asumir que son las personas más locas y más adictas al casino del mundo. Y yo no creo que haya muchos emprendedores que les guste el casino particularmente. Yo creo que uno puede encontrar profesiones mucho más proclives a una ludopatía que los emprendedores. Sería interesante estudiarlo también. Otro tema es, digamos, la lógica causal versus la Sí. lógica efectual. Y tú comienzas el libro con una anécdota que me pareció buenísima, que es de una persona que va a una sesión de una junta directiva, una asamblea, y ella dice que ella es emprendedora,
y digamos fue hace ya varios años y los otros es como que lo ven con una connotación como, no, nosotros somos empresarios, porque dice que como que con una connotación mala. Entonces, es chévere también la distinción que haces entre qué es un empresario y qué es un emprendedor. Un empresario siendo alguien más gerencial, organizacional, y un emprendedor alguien que, exacto, que trata de crear algo nuevo. Entonces pones el ejemplo del chef, que es un empresario es el que tiene a su disposición como todos los alimentos para hacer un plato y el emprendedor es el que de pronto tiene que rebuscarse y con los Mm. platos, con unos alimentos muy limitados, crear un plato muy bueno. Sí, sí, ese es como uno de los puntos centrales del libro, el de la lógica causal versus la efectual. La causal es precisamente el de mercadeo que le ponen el reto de capturar 3 puntos porcentuales más del mercado y dice, ah, bueno, ese es el objetivo, entonces tenemos estos recursos y vamos a hacer tal cosa. El otro, el emprendedor, es más de una lógica efectual, es decir, tengo estas cosas en mi alacena, ¿qué será que me pongo a hacer? ¿Cierto? Cuando uno va a cocinar en la noche, pues poca gente tiene en su mente la receta, sale, hace las compras y vuelve a la casa y lo cocina. Lo que la gente tiene es un mundo de ingredientes regados ahí en la nevera, en la alacena, y mira qué de eso puede sacar, ¿cierto? Que además es interesante porque pone el foco no en las oportunidades del mercado, sino en el emprendedor mismo. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo tengo, a quién conozco? ¿Cuál es la experiencia que tengo? ¿Qué cosas he vivido? ¿Qué intereses y qué proclividades hay dentro de mí y qué puedo hacer con eso? Y a partir de ahí va creando como diferentes efectos sobre el mundo, ¿cierto? En esas interacciones, entonces empezás a conversar con este y con este otro y se dan cuenta que si ustedes dos se combinan podrían hacer este tipo de receta. Y entonces la receta no estaba desde el principio, no era capturar los 2 puntos porcentuales. La receta surgió en el proceso, es víctima no de la lógica causal de quiero causar este efecto, sino de la lógica efectual, como, ah, mira, este efecto sucedió. Esa es como una de las grandes diferencias que yo veo en los emprendedores y que tiene que ver, pues, por supuesto, con su origen muy accidentado. Si uno piensa en Zuckerberg, ya que hablamos de él al principio, el tipo nunca dijo yo quiero conectar al mundo a través de una red social. El tipo empezó a programar una cosa en su blog y terminó haciendo como una serie como de calificación de las fotos de la gente de Harvard en su nivel de atractivo. Entonces de ponerle 10, ponerle 1, ponerle 5 a tal persona. Y eso fue llevando, como en ese proceso accidental azaroso, a que se definiera finalmente, esto es lo que vamos a hacer. Y por supuesto ha ido mutando desde entonces. Pues no hay que decirlo más que con el cambio de nombre reciente de Facebook a Meta. Eh, pero no es porque la visión original haya sido vamos a llegar allá, es porque haciendo cosas en la acción, ¿cierto? Que la acción es como el verbo rector del emprendedor, han ido surgiendo esos efectos con la lógica efectual. Bueno, pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, pues yo que ya lo leí, lo recomiendo muchísimo. Y pues más que nuestra audiencia son emprendedores, entonces pues es un libro que de pronto no tenían en el radar y qué chévere que pues sea de un autor colombiano. Bueno, ya como en el último segmento, tengo un par de preguntas que no podía pasar sin hacerte, siendo la primera, pues nosotros también teniendo un podcast y cada vez el podcast se utiliza también como una herramienta que se desprende de las startups, de los emprendimientos, como una forma de llegarle a una audiencia adicional. Tú siendo un maestro en este tema, ¿qué consejos nos darías o le darías al que está incursionando en este mundo de los podcasts? Creo que una cosa muy importante es hacerlo genuinamente, es decir, sentar acá a conversar con ustedes, personas que ustedes de verdad quieren sentar acá a conversar con ustedes, ¿cierto? Tener como que la guía sea como la curiosidad y no como el cálculo, que uno ve muchos podcasts que son como, uno sabe que surgieron en una reunión, en una sala en la que dijeron, tenemos que lograr
posicionar esta empresa así, ¿por qué no hacemos un podcast? Que Todos eso los podcasts de derecho son así, son mega aburridos. sí, exacto. Uno sabe que eso pasa, y el punto de partida ahí no es la curiosidad, sino como un objetivo diferente, mucho más egoísta. Y ahora, y mi segundo consejo es, siempre tengan en cuenta que todos los proyectos creativos viven en una dualidad entre egoísmo y altruismo. Esto que dice todo el mundo del propósito y que yo hago esto porque mi propósito es impactar a miles de personas, no sé qué, es la mitad del cuento. Hay otra mitad y es que uno siempre quiere sacar algo y siempre debería querer sacar algo. Entonces, piensen cuando estén pensando en sus podcasts o proyectos que van a empezar, cómo hacerlo, cómo estructurarlo, cómo diseñarlo de tal manera que incluso si sale mal, incluso si no lo escucha nadie, yo saldré ganando al final, ¿cierto? ¿De qué manera hago esto que al final, incluso si fue un fracaso, tendré una, no sé, red de contactos más robusta? Habría aprendido cosas, me habré forzado a desarrollar esta habilidad de escritura o esta habilidad de comunicación, porque todo proyecto es altruista en cierto sentido, pero también es egoísta en cierto sentido, y así debe ser. ¿Y tienes algún podcast que sea como la referencia para ti? Pues a mí, como mi primer amor en podcast siempre fue Malcolm Gladwell, que es un escritor y tiene un podcast que se llama Revisionist History, que es muy bueno. Ese me encantó. Y en español siempre me ha gustado mucho el de mi amigo Roy Fry, Claro. que entrevista, pues más que todo a emprendedores, pero tuvo una época que entrevistaba a otro tipo de personajes. Eh, y por ejemplo, por Roy Fry y un episodio que hizo entrevistando al fundador de Frisbee, fue que yo me volví un obsesivo de Stefan Zweig, que es mi escritor favorito, porque le gustaba mucho al fundador de Frisbee. Entonces hay como ese tipo de cosas con las que uno se topa, eh, por, no sé, por un podcast. Eso me parece como muy, muy interesante. Bueno, yo por último tengo dos preguntas que son bobas, porque son muy complejas y son muy difíciles de llegar a una respuesta, pero igual te las tengo que hacer. La Claro. primera es la típica. Si tuvieras que escoger solo un libro para volver a leer el resto de tu vida, por lo que, pues, como le contaba a la audiencia, eres un arduo lector, eh, ¿cuál sería? Como para que la audiencia de pronto reciba un consejo de lectura. Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Listo. Y la otra pregunta que tenía era, entre leer, escribir y conversar, eh, ¿con cuál te quedarías de esas tres? Solo una de las tres. Sí, 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 Jue madre. Es con leer. con leer. Sí. Y la última es, pues, para Andrés Acevedo, ¿qué es el éxito? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué has aprendido de todas estas lecturas, historias, charlas? Ujú. ¿Existe alguna definición? ¿Y cuál es tu definición personal? Algo así como intentar algo que exceda por mucho lo que uno cree que puede lograr, em, y no, y que no sea tan tortuoso como para uno perder la cordura en el proceso. Creo que es eso. Bueno, yo tendría ya también para terminar, digamos, dos preguntas, de pronto son muy parecidas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este camino de entrevistar personas de diferente tipo de profesión o no profesionales? ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has sacado de eso? O sea, ¿qué es lo que dices? Esto me marcó, realmente esto impactó en mi vida y desde ese momento totalmente diferente. Sí, las voy a combinar y voy a responder una sola cosa. Creo que el mayor aprendizaje y también lo que más he disfrutado es
darme cuenta que incluso uno que no tiene ni idea de nada, em, sin tener tal vez mucha experiencia en un tema, puede crear muchísimo valor para muchísima gente, lo cual me parece a mí que es muy bueno, ¿no? Porque es como, sí, como que uno puede hacer mucho bien sin tener que ser muy bueno, muy competente, y en el proceso se vuelve competente y además hizo el bien. Claro, si lo hace bien, es decir, qué hijo de puta enredo, pero es decir, si lo hace con mucha humildad y mucha curiosidad, y no hace como siempre ve uno, todos esos que se ponen como a dar cátedra y a posar como de Mesías con la verdad revelada, y tienen 23 años, ¿cierto? Como que uno a los 23 años debería ser tan humilde para decir como, no tengo ni idea de esto, pero estoy haciendo esta investigación y les voy a compartir lo que voy aprendiendo. No decir como, estas son las tres claves para disfrutar tu trabajo. Y ya una última pregunta. El Andrés del primer episodio del piloto, pues que ya nos contaste que lo volviste a ir y viste fatal. Digamos, de Sí. pronto, obviamente, el formato al Andrés de hoy en día haciendo el último capítulo, ¿crees que se ha transformado o sigue teniendo como esa misma idea cuando comenzó con el podcast? No, yo creo que no sí no cambia mucho, pues sobre todo porque yo empecé a los que 24 años, yo tengo 28, casi 29. Y uno de los 20 pues me parece que cambia muchísimo. Y pues y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, en cualquier momento de su vida cambia muchísimo, pero yo diría que cuando me escucho en esa época, me noto como con, como con, no sé, como con demasiado entusiasmo idealista. Creo que hoy me siento, y probablemente dentro de 5 años me parezca que como estoy hoy es absurdo, pero creo que hoy me siento como más sobrio y más ponderado y más mesurado y más útil en lo que hago. Creo que esa es como la gran diferencia. No, listo, pues no sé si Daniel tenga más preguntas. No, yo creo que, pues, de Ay, tener más preguntas, sí, pero creo que está bien dejar hasta ahí, sobre todo, pues, porque nuestros podcasts no suelen alargarse tanto, pero pues igual es que estaba demasiado interesante. Em, a mí me quedó en la cabeza una época que tú fuiste librero, ¿no? Eso me pareció súper chévere. Sí, Eh, eso es una cosa que hacemos de vez en cuando con una librería en Medellín que se llama Books, que tiene una página muy buena. De hecho, por si alguien quiere comprar libros ahí, bukz.co. Y nos íbamos para allá y actuábamos como libreros y ahí se da cuenta uno que uno no ha leído nada y no sabe qué recomendar. Y si no están los 50 libros que uno se ha leído en su vida en stock, pues uno queda ahí como medio perdedor. Pero bueno, a alguien le recomendé algún libro y espero que les haya gustado. Bueno, Andrés, por último, digamos, la gente que todavía no te sigue en redes sociales, ¿dónde te puede buscar, dónde te puede encontrar? Y dónde Eh, también, cómo es más la preguntas, dirección del blog. Em, a mí me gustaría guiarlos a mis recomendaciones de libros, que pueden ir a acevedoandres.com/recomendaciones o recomendados, ya no sé qué papelón. Bueno, acevedoandres.com y ahí hay una parte que dice libros recomendados, en la que se pueden suscribir cada mes, se supone, a veces no lo logro, pero cada mes envío un correo con los libros que leí y más me gustaron. Y creo que esa es como una buena puerta de entrada, em, para la gente pues, que quiere saber más. Y por supuesto, en Instagram 13%, @13%, todo en palabras, o es decir, todo en letras.
y en Spotify pues buscar 13%. Y atemporal también. Y atemporal. Listo. No, Bueno, listo, muchas gracias, Andrés. muchas gracias por el tiempo. Yo creo que muy nutritiva la conversación, no solo para nosotros, que como decíamos, pues tenemos como referente tu podcast y pues Daniel, todo el libro que leyó tuyo, pues como de inspiración para el emprendimiento, sino para todos nuestros oyentes. Esperamos que sea muy, muy inspirador y también muy nutritivo de alguna manera. Entonces, muchas gracias No, por tu tiempo. Daniel, Mateo, gracias a ustedes por la invitación.